¿Sabías que en la Biblia se menciona a un rey gigante que gobernaba más de 60 ciudades, dormía en una cama de hierro de más de 4 metros, y que fue vencido por un pueblo que venía del desierto, sin ejército profesional ni armas sofisticadas? Esta no es una historia de mitología antigua ni una leyenda simbólica. Es un hecho registrado en las Escrituras, y su protagonista se llamaba Ag, el último de los gigantes refaítas. Ag no era solo un gobernante. Era un coloso que representaba todo lo que el pueblo de Israel temía enfrentar: fuerza abrumadora, dominio establecido, fama de invencibilidad. Era un rey con poder militar, ciudades amuralladas y un legado que infundía temor incluso antes de que apareciera en el campo de batalla. Sin embargo, su poder no fue suficiente para resistir el juicio de Dios. La historia de Ag ha sido ignorada por muchos, pero encierra una de las lecciones más profundas de la Biblia: no importa cuán grande sea el enemigo, cuando Dios está contigo, ningún gigante permanece en pie. Lo que aprenderás hoy no es solo historia, es una verdad espiritual viva. Porque aunque Ag quedó atrás en el tiempo, su figura sigue apareciendo en la vida de cada uno de nosotros. La Biblia lo describe como el rey de Basán, una región estratégica al este del río Jordán, reconocida por su fertilidad, sus tierras altas y su riqueza agrícola. Pero Ag no era un simple monarca gobernando una tierra fértil. Era un gigante en todo el sentido de la palabra, en tamaño, en poder, en influencia y en amenaza. Era descendiente de los refaítas, una antigua raza de gigantes que habitaba la tierra antes de la llegada del pueblo de Israel. Estos seres eran temidos por su tamaño colosal, su fuerza brutal y su reputación como guerreros invencibles. La Biblia destaca que Ag era el último sobreviviente de esta estirpe, lo que lo convertía no solo en un enemigo poderoso, sino también en un símbolo viviente de un tiempo donde los gigantes dominaban la tierra. Deuteronomio 3:11 dice: únicamente Ag, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama era de hierro, 9 codos de largo y 4 de ancho. Eso equivale a más de 4 metros de largo y casi 2 de ancho. La mención de su cama no es un dato decorativo. Es una evidencia histórica que subraya su tamaño real y al mismo tiempo representa la magnitud de su poder. Ag gobernaba 60 ciudades fortificadas, muchas de ellas con murallas altas y sistemas defensivos complejos. Su control político y militar era amplio y sólido. Dirigía un ejército experimentado, bien armado, acostumbrado a proteger su territorio con mano de hierro. En una época donde la fuerza bruta dictaba el destino de los pueblos, Ag era considerado invencible. Su fama no era solo local, se extendía por toda la región. Muchos reinos vecinos sabían quién era y preferían no enfrentarse a él. Era un rey que inspiraba miedo incluso antes de empuñar la espada. Pero lo que parecía indestructible ante los ojos humanos estaba a punto de caer por mandato divino. Después de 40 años de andar errantes por el desierto, el pueblo de Israel finalmente se aproximaba a la tierra prometida. A lo largo de ese camino, habían experimentado pruebas extremas: hambre, sed, rebeliones internas, serpientes venenosas, juicios divinos, y aún así, Dios los había sostenido. No eran un ejército entrenado ni una nación organizada en términos militares. Eran antiguos esclavos que apenas estaban aprendiendo a confiar en Dios como su líder supremo. Sin embargo, pese a su aparente fragilidad, ya habían logrado una gran victoria al derrotar a Sión, rey de los amorreos, quien se atrevió a impedirles el paso. Esa victoria fue un antes y un después. Pero ahora se acercaban a un desafío mucho más grande. Frente a ellos se encontraba Ag, rey de Basán, el último gigante, el último de los refaítas y un hombre temido por generaciones. Ag no esperó. No se atrincheró. En cuanto supo que Israel marchaba hacia su territorio, salió al encuentro con todo su ejército. Este no era un hombre que temiera perder, su vida entera había sido de dominio y poder. Confiaba en su historia, en su reputación de gigante, en sus murallas y en su fuerza física. No pensaba dialogar. Él representaba el tipo de enemigo que parecía invencible,
el tipo de prueba que haría temblar a cualquiera. Israel, en contraste, no tenía fortalezas ni caballos, ni tecnología militar. Lo único que llevaban era la promesa de Dios. A ojos humanos, era una batalla desigual. ¿Cómo iban a vencer a un rey gigante que representaba lo peor del mundo antiguo? ¿Cómo derrotarían a alguien que había nacido para la guerra, cuando ellos ni siquiera eran soldados? Y sin embargo, en el reino espiritual, lo que parecía una desventaja era la mayor fortaleza que tenían, la presencia de Dios en medio de ellos. Porque en las batallas que importan, la victoria no la determina el tamaño del enemigo, sino la fidelidad de aquel que pelea por nosotros. En medio de una situación que habría causado pánico a cualquier líder humano, Dios le habla a Moisés con una firmeza sobrenatural: no le tengas miedo, porque en tu mano he entregado a Ag, rey de Basán, y a todo su pueblo y su tierra. Esta frase no es solo aliento, es una sentencia divina. No dice te entregaré, no dice si haces todo bien, te lo daré, dice ya lo he entregado. Es un verbo en pasado. Eso significa que, antes de que Moisés empuñara un arma, antes de que el pueblo marchara a la batalla, la victoria ya había sido firmada en el cielo. La guerra que estaban por pelear no era una incertidumbre, era una ejecución de un decreto celestial. La batalla ya había sido ganada por el poder de Dios. Este mensaje trasciende el tiempo. Nos muestra que Dios no actúa desde la improvisación, sino desde el propósito eterno. Cuando Él dice no tengas miedo, es porque Él ya ha visto el final. Él ya caminó por el valle. Él ya puso su mano sobre lo que parece imposible. Hoy, al igual que Moisés, muchos enfrentamos gigantes, enfermedades, deudas, traiciones, ataques espirituales. Y a veces la lógica nos dice, esto es demasiado grande. Pero entonces llega la voz de Dios y nos recuerda, no temas. Yo ya lo entregué en tus manos. La fe verdadera no es ignorar el tamaño del enemigo. Es confiar en el tamaño del Dios que pelea por ti. Porque la batalla no empieza contigo, empieza con Él. El enfrentamiento ocurrió. La Biblia no da detalles extensos sobre la batalla, no menciona estrategias ni armas especiales. Y quizás esa omisión es intencional, porque el enfoque no está en cómo pelearon, sino en quien les dio la victoria. Lo que sabemos es claro y contundente: Ag fue destruido. Sus hijos fueron destruidos. Su ejército fue aniquilado. Sus ciudades fueron tomadas. Y su nombre, borrado. Números 21:35 lo resume así. Y lo hirieron a él, a sus hijos y a todo su pueblo, sin dejar sobreviviente, y tomaron su tierra. El gigante más temido de la región, cayó. No cayó por la lógica militar, ni por la experiencia de combate de Israel, ni por armamento avanzado. Cayó porque Dios peleó la batalla. Esto nos enseña una verdad fundamental: no importa cuán fuerte parezca el enemigo cuando tú estás bajo la cobertura de Dios. Ag representaba lo imposible. Era el temor hecho carne. Era todo lo que Israel no podía enfrentar por sus propios medios. Y aún así, Ag no fue obstáculo para el propósito divino. Así también es en nuestra vida. Los Ag que enfrentamos pueden parecer invencibles, situaciones que nos superan, problemas que nos aplastan, diagnósticos que nos quiebran. Pero Dios no necesita que tengamos fuerza, necesita que tengamos fe. La victoria de Israel no fue por la espada, sino por la confianza. Un pueblo sin experiencia militar derrotó al rey más temido porque decidió creerle a Dios. El mensaje es claro: cuando tú confías más en Dios que en tu espada, los gigantes caen. La historia de Ag no es solo un recuerdo de una batalla en el Antiguo Testamento. Es un reflejo espiritual de lo que muchos vivimos hoy en nuestras luchas personales. Ag representa todo aquello que parece más grande que nosotros, todo lo que nos intimida, lo que nos supera, lo que amenaza con aplastarnos emocional, espiritual o físicamente. Hoy en día, nuestros Ag no caminan por tierras lejanas ni llevan armaduras. Se disfrazan de ansiedad, depresión,
pensamientos destructivos, adicciones, enfermedades crónicas, conflictos familiares, traumas no sanados o simplemente ese sentimiento persistente de que no soy suficiente. Son gigantes invisibles, pero poderosos. Gigantes que te hacen sentir pequeño, débil, incapaz. Como el pueblo de Israel, muchas veces nos sentimos mal preparados para el combate. Nos vemos sin recursos, sin fuerza, sin esperanza. Pero la enseñanza más poderosa de esta historia es que la victoria no depende de cuánto puedes hacer tú, sino de cuánto estás dispuesto a confiar en lo que Dios ya dijo que haría por ti. Ag cayó no porque Israel fuera fuerte, sino porque Dios fue fiel. Y ese mismo Dios sigue siendo el mismo. Su voz no ha cambiado. Su poder no se ha debilitado. Cuando Dios te dice no tengas miedo, ya lo he entregado en tus manos, no es poesía, es una promesa viva. Lo que hoy te aterra, mañana puede ser solo el recuerdo de cómo Dios actuó. No se trata de cuán grande es tu Ag. Se trata de cuán grande es tu Dios. El legado de Ag, aunque breve en términos de menciones bíblicas, es profundamente significativo. Su historia no quedó registrada por casualidad. La Biblia no guarda relatos innecesarios, lo que está allí, tiene propósito. Y en el caso de Ag, su caída representa algo mucho más grande que la derrota de un rey. Representa la victoria de la voluntad de Dios sobre cualquier fuerza humana, por imponente o legendaria que parezca. Ag simbolizaba lo invencible, lo temido, lo imposible. Era el último de los refaítas, una figura que parecía intocable por su linaje, su tamaño, su poder militar y su dominio territorial. Pero su caída marcó el fin de una era. Con su derrota, quedó claro que el reino de Dios no se establece por la fuerza bruta, ni por la fama, ni por el temor que infunden los hombres. Se establece por obediencia, fe y confianza en la dirección divina. Su historia quedó escrita para recordarnos que ningún enemigo es más grande que el plan de Dios. Que incluso un pueblo sin experiencia militar, sin una estructura de guerra, sin armamento sofisticado, puede obtener la victoria si Dios está con ellos. Y esa enseñanza sigue vigente hoy. Dios no necesita que seas fuerte, popular o preparado según los estándares del mundo. Él solo necesita corazones dispuestos a creerle, aunque tiemblen. Cuando Dios pelea por ti, ni el más imponente de los gigantes puede resistir. Ag cayó, y con él cayó también la falsa creencia de que el poder humano es el que define la historia. Dios mostró, una vez más, que su poder se perfecciona en la debilidad. El verdadero legado del gigante caído es este, que el que confía en Dios puede vencer lo imposible. Hoy quiero preguntarte con toda sinceridad: ¿qué Ag estás enfrentando en tu vida? Tal vez no sea un rey gigante con una espada en la mano, pero sí un enemigo que te paraliza por dentro. Puede ser una enfermedad que no da tregua, una crisis económica que asfixia, un pecado que parece imposible de vencer, o un miedo que te susurra cada día que no eres capaz, que no lo lograrás, que no vales lo suficiente. A todos nos llega el momento de encontrarnos cara a cara con un Ag. Un desafío tan grande que nos hace sentir diminutos, que nos roba la paz y nos hace dudar de nuestras fuerzas. Pero ahí es donde entra el mensaje eterno de Dios. No temas, porque en tu mano ya lo he entregado. Dios no te llama a vencer con tus propias armas, sino a confiar en que Él ya ha vencido por ti. Cuando caminas en obediencia, el mismo Dios que derrotó a Ag está a tu lado. No hay gigante que pueda resistir el plan de Dios para tu vida. Así como cayó Ag, también caerá aquello que hoy se levanta contra ti. Solo cree, y da el paso. Dios ya fue delante de ti. Si esta historia te habló, dale like. Escribe en los comentarios: yo enfrentaré a mi Ag con fe. Comparte este video con alguien que necesita recordar que Dios sigue derribando gigantes. Suscríbete y activa la campana para más historias poderosas como esta. Nos vemos en el próximo video, porque la Biblia está llena de batallas que siguen vivas hoy.